Una niña en silla de ruedas lloraba desesperadamente en la acera, empapada por la lluvia que caía implacable. Su padre la había abandonado durante la madrugada porque era una boca más para alimentar. Fue cuando un coche negro se detuvo y un hombre bajó, cambiando para siempre el destino de aquella niña. La lluvia caía con fuerza sobre Medellín, convirtiendo las calles en pequeños ríos que arrastraban hojas y basura hacia las alcantarillas. Mateo Gutiérrez, de 34 años, conducía su auto con cautela por las calles resbaladizas, regresando tarde de una reunión con clientes. Era arquitecto, uno de los más reconocidos de la ciudad, y los últimos meses habían sido especialmente intensos con el nuevo proyecto del centro comercial que su firma había conseguido. El limpiaparabrisas apenas lograba mantener la visibilidad en medio del aguacero cuando Mateo pasó frente a la antigua iglesia de Santa Clara. Algo llamó su atención, una pequeña figura acurrucada junto a la entrada lateral del templo. Inicialmente pensó que sería un bulto de basura, pero un instinto inexplicable lo hizo reducir la velocidad. Cuando enfocó mejor, su corazón dio un vuelco. Era una niña, empapada hasta los huesos, inmóvil bajo la lluvia torrencial. Sin pensarlo dos veces, Mateo detuvo el auto y bajó apresuradamente, olvidando incluso tomar su paraguas. En segundos quedó tan empapado como la pequeña figura que ahora podía ver claramente. Una niña de unos 9 años, con el cabello oscuro pegado a la cara por la lluvia, vestida con ropa demasiado delgada para el clima frío y sentada en lo que parecía ser una vieja silla de ruedas oxidada. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó Mateo, agachándose junto a ella. La niña levantó la mirada lentamente, revelando unos ojos grandes y asustados en un rostro pálido por el frío. No respondió, pero su mirada comunicaba un miedo y una resignación que Mateo nunca había visto en alguien tan joven. «¿Dónde están tus padres?», insistió él, mirando alrededor buscando a algún adulto. La iglesia estaba cerrada a esa hora, y la calle completamente desierta debido a la tormenta. La niña solo negó con la cabeza, temblando visiblemente. Mateo no necesitó más información para entender que estaba ante una situación de emergencia. «Vamos, te llevaré a un lugar seco», dijo, y tras un momento de duda tomó la decisión de cargarla junto con la silla de ruedas hasta su auto. La niña no protestó ni habló, pero se aferró a su cuello con una fuerza nacida de la desesperación. Una vez en el auto, con la calefacción al máximo, Mateo sacó una manta que guardaba en el maletero y envolvió a la pequeña. «Me llamo Mateo», se presentó con voz suave. «¿Cómo te llamas tú?». Tras un largo silencio, la niña respondió con voz apenas audible: «Lucía». «Lucía», repitió él, sonriendo para infundirle confianza. «¿Puedes decirme qué hacías ahí sola?». La niña bajó la mirada, y cuando finalmente habló, sus palabras helaron la sangre de Mateo. «Mi papá me dejó ahí. Dijo que ya no podían cuidarme». Mateo sintió una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Qué clase de persona abandonaría a una niña, especialmente a una con discapacidad, en medio de una tormenta? Su mente profesional y práctica comenzó a evaluar opciones. Lo lógico sería llevarla a una comisaría o llamar a servicios sociales, pero eran casi las 11 de la noche y la niña necesitaba atención inmediata. «Lucía, voy a llevarte a mi casa para que puedas secarte y entrar en calor. Luego buscaremos ayuda, ¿está bien?». La niña asintió levemente, sin dejar de temblar. Durante el trayecto, Mateo llamó a Mercedes, su ama de llaves de confianza que vivía en su casa. A sus 62 años, Mercedes era mucho más que una empleada. Era la persona que había cuidado de él desde que sus padres murieron en un accidente cuando tenía 15 años, y ahora cuidaba de su hijo Tomás, de 12 años. «Mercedes, necesito que prepares el baño con agua caliente y busques ropa seca. Estoy llevando a una niña que encontré abandonada», explicó rápidamente. La respuesta de Mercedes fue inmediata y sin cuestionamientos, como siempre. Al llegar a su casa, una elegante residencia en El Poblado, uno de los barrios más exclusivos de Medellín, Mercedes ya esperaba en la puerta. Su rostro reflejó shock al ver el estado de Lucía, pero rápidamente se transformó en determinación maternal. «Pobrecita criatura», murmuró, tomando a la niña en sus brazos con una ternura infinita. «Vamos a quitarte esta ropa mojada».
Mientras Mercedes se ocupaba de Lucía, Mateo llamó a su amigo Eduardo, médico pediatra del Hospital San Vicente. «Necesito un favor enorme», dijo apenas Eduardo contestó. «Encontré a una niña abandonada. Está en silla de ruedas y parece estar en mal estado. ¿Podrías venir a revisarla?» Eduardo, acostumbrado a las emergencias, no hizo preguntas innecesarias. «Estaré allí en 20 minutos». Cuando Mateo subió al baño, encontró a Mercedes secando cuidadosamente el cabello de Lucía, quien ahora vestía un pijama de Tomás que le quedaba grande, pero al menos estaba seco y caliente. La niña seguía sin hablar mucho, pero sus ojos ya no mostraban ese terror inicial. «¿Tienes hambre?», preguntó Mateo, y por primera vez vio un destello de interés en los ojos de Lucía, quien asintió tímidamente. En la cocina, mientras Mercedes preparaba una sopa caliente, Mateo intentó obtener más información. «Lucía, ¿sabes dónde vives? ¿Tienes otros familiares a quienes podamos llamar?». La niña negó con la cabeza. «Vivíamos en muchos lugares, a veces en cuartos, a veces en la calle». Su voz era tan baja que Mateo tuvo que inclinarse para escucharla. «Mi mamá está enferma. No habla ni se mueve mucho. Mi papá dice que es porque está triste todo el tiempo». Mateo intercambió una mirada preocupada con Mercedes. Parecía un caso claro de depresión severa, posiblemente complicado por la situación de pobreza y la discapacidad de Lucía. «¿Y tu silla de ruedas? ¿Desde cuándo la necesitas?», preguntó con delicadeza. «Desde siempre», respondió Lucía. «Nací así. Mis piernas no funcionan bien». El timbre interrumpió la conversación. Era Eduardo, quien tras examinar a Lucía durante casi una hora, llevó a Mateo aparte con expresión grave. «Está desnutrida y tiene principio de neumonía», explicó en voz baja. «Su condición parece ser espina bífida, pero nunca ha recibido tratamiento adecuado. La silla que usa es completamente inadecuada para su condición y probablemente le está causando más daño. Necesita hospitalización, Mateo». Mateo se pasó la mano por el cabello, abrumado. «¿Qué hacemos? No puedo simplemente dejarla en un hospital. Ya ha sido abandonada una vez». Eduardo lo miró con comprensión. «Legalmente debes reportar el caso a las autoridades, pero conozco a alguien en el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que puede ayudarnos a manejar esto de manera que la niña reciba la atención que necesita sin caer en el sistema general». Mientras discutían los siguientes pasos, no notaron a Tomás, el hijo de Mateo, que había bajado las escaleras atraído por el inusual movimiento nocturno. El niño se quedó observando a Lucía desde la puerta de la cocina, intrigado por la pequeña visitante. «Hola», dijo finalmente, acercándose con cautela. «Soy Tomás». Lucía lo miró con sorpresa, como si no esperara encontrar a otro niño en la casa. «Soy Lucía», respondió después de un momento. «¿Quieres ver mi colección de cómics?», ofreció Tomás, con la naturalidad de los niños, que no necesitan explicaciones complicadas para aceptar situaciones nuevas. Por primera vez desde que Mateo la encontró, Lucía sonrió levemente. «Nunca he leído cómics», confesó. «¿En serio? Te estás perdiendo lo mejor del mundo», exclamó Tomás con genuina indignación, como si acabara de descubrir una injusticia monumental. «Tengo todos los de los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia. Te los puedo prestar». Mateo observó la interacción desde la puerta, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la situación era complicada y potencialmente problemática desde un punto de vista legal y práctico. Por otro, algo en su interior le decía que encontrar a Lucía no había sido casualidad. Esa noche, después de que Eduardo se marchara con la promesa de regresar al día siguiente con su contacto del ICBF, Mateo improvisó una cama para Lucía en la habitación de invitados. La niña estaba exhausta, pero antes de quedarse dormida, miró a Mateo con una intensidad que lo desconcertó. «¿Tendré que irme mañana?», preguntó con voz pequeña pero directa. Mateo no quería mentirle. «No lo sé, Lucía. Hay reglas sobre estas cosas, pero te prometo que no te abandonaremos. Encontraremos una solución». La niña asintió, como si esa respuesta honesta fuera exactamente lo que necesitaba oír. «Gracias por encontrarme», susurró antes de cerrar los ojos. Esa noche, Mateo durmió poco. Su mente no dejaba de dar vueltas a la situación. Hacía 5 años que era viudo. Su esposa Daniela había fallecido en el parto de su segundo hijo, quien tampoco sobrevivió.
Desde entonces se había dedicado por completo a criar a Tomás y a su carrera, sin pensar realmente en ampliar su familia. Y ahora, de repente, una niña abandonada había aparecido en su vida, despertando instintos protectores que no sabía que tenía. A la mañana siguiente, Mateo despertó con el sonido de risas. Siguiendo el ruido, encontró a Tomás en la habitación de Lucía, sentado en el suelo junto a la cama, mostrándole sus cómics favoritos. La niña parecía otra persona a la luz del día. Sus ojos brillaban con interés y su rostro se había transformado con una sonrisa. «¡Papá!», exclamó Tomás al verlo. «Lucía nunca ha visto una película de superhéroes. Podemos mostrarle algunas hoy». Antes de que Mateo pudiera responder, el timbre sonó. Era Eduardo, acompañado por una mujer de aspecto profesional que se presentó como Patricia Ramírez, trabajadora social del ICBF. La siguiente hora fue tensa. Patricia entrevistó a Lucía en privado, luego habló extensamente con Mateo sobre las circunstancias del hallazgo. Finalmente les explicó la situación legal. En circunstancias normales, Lucía iría a un hogar de acogida mientras investigamos si tiene familiares que puedan hacerse cargo de ella, explicó. Pero su condición médica complica las cosas. Necesita atención especializada que no todos los hogares pueden proporcionar. Mateo respiró hondo antes de hacer la pregunta que había estado formándose en su mente toda la noche. ¿Y si yo me ofrezco como hogar de acogida temporal? Patricia lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Es una gran responsabilidad, especialmente con una niña con necesidades especiales. Completamente seguro, respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su convicción. Tengo los recursos para proporcionarle la atención médica que necesita y parece haberse conectado con mi hijo, al menos hasta que encuentren una solución permanente. Patricia estudió a Mateo detenidamente antes de asentir. Tendría que pasar por el proceso de verificación como cualquier hogar de acogida, pero dado que Eduardo responde por usted y considerando las necesidades especiales de Lucía, podríamos agilizar el trámite. Así comenzó un torbellino de actividad. En los días siguientes, Mateo se sometió a entrevistas, verificaciones de antecedentes y visitas domiciliarias. Mientras tanto, Lucía fue hospitalizada brevemente para tratar su neumonía y comenzar una evaluación completa de su condición física. Para sorpresa de todos, especialmente de Mateo, el proceso de convertirse en hogar de acogida temporal fue aprobado en tiempo récord. 2 semanas después de aquella noche lluviosa, Lucía regresó oficialmente a la casa de los Gutiérrez, esta vez con una nueva silla de ruedas adaptada a sus necesidades y un plan de tratamiento completo. El día que Lucía volvió del hospital, Tomás había preparado una pequeña fiesta de bienvenida con la ayuda de Mercedes. Había globos en la sala, un cartel que decía «Bienvenida a casa, Lucía», y una torta de chocolate que Mercedes había horneado siguiendo la receta favorita de Tomás. «¿Todo esto es para mí?», preguntó Lucía, abrumada por la atención. «Claro que sí», respondió Tomás radiante. «Ahora eres parte de la familia, aunque sea por un tiempo». Mateo observó la escena con el corazón encogido. Por un tiempo eran las palabras clave. Según Patricia, continuarían buscando a los padres de Lucía o a otros familiares que pudieran hacerse cargo de ella permanentemente. La situación era temporal y todos debían tenerlo claro. Sin embargo, mientras veía a Lucía soplar las velas de su torta, con una sonrisa que iluminaba toda su cara, Mateo sintió que algo había cambiado irrevocablemente en su vida y en su hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, el cambio no daba miedo. Se sentía correcto, como si una pieza que no sabía que faltaba hubiera encontrado finalmente su lugar. Los primeros días fueron un desafío. Lucía despertaba gritando en medio de la noche, aterrorizada por pesadillas donde su padre regresaba para llevársela. Los primeros días de Lucía en la casa de los Gutiérrez estuvieron marcados por una mezcla de momentos dulces y situaciones desafiantes. Durante el día, la niña parecía florecer bajo la atención constante y el cariño de su nueva familia temporal. Mercedes le preparaba comidas nutritivas adaptadas a su estado de desnutrición, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del nutricionista del hospital. Tomás se había autoproclamado su guía cultural,
dedicando horas a mostrarle sus libros, videojuegos y películas favoritas, genuinamente horrorizado por todo lo que Lucía se había perdido durante su vida. Sin embargo, las noches contaban una historia diferente. Casi invariablemente, alrededor de las 3 de la madrugada, gritos desgarradores despertaban a todos en la casa. Mateo corría a la habitación de Lucía para encontrarla sentada en la cama, temblando y llorando con los ojos abiertos de terror. «Va a venir por mí, va a llevarme otra vez», gritaba, inconsolable. Le tomaba a Mateo casi una hora calmarla, asegurándole que estaba a salvo, que nadie podría entrar en la casa, que él la protegería. Solo cuando el agotamiento finalmente la vencía, Lucía volvía a dormirse, aferrada a la mano de Mateo como si fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. Después de una semana particularmente difícil, Mateo concertó una cita con la doctora Elena Montoya, una psicóloga infantil especializada en trauma que Eduardo le había recomendado. La doctora, una mujer de unos 50 años con una calidez natural que inspiraba confianza inmediata, visitó la casa para conocer a Lucía en su entorno. «Las pesadillas son una respuesta normal al trauma», explicó la doctora Montoya después de pasar varias horas con Lucía. «Su cerebro está procesando el miedo y la angustia que ha vivido. Lo positivo es que se siente lo suficientemente segura aquí para permitirse expresar ese miedo. Muchos niños traumatizados se encierran completamente». «¿Cómo podemos ayudarla?», preguntó Mateo, agotado pero determinado. «Estableciendo rutinas predecibles, manteniendo un ambiente seguro y, sobre todo, siendo pacientes», respondió la doctora. «También recomendaría terapia regular. Lucía necesita un espacio donde pueda procesar lo que ha vivido». Así comenzaron las sesiones semanales con la doctora Montoya. Al principio, Lucía se mostraba reticente, respondiendo con monosílabos y evitando hablar sobre su vida antes de conocer a Mateo. Pero gradualmente, a través de juegos y dibujos, comenzó a abrirse. Sus dibujos eran particularmente reveladores, figuras oscuras y amenazantes que la doctora Montoya identificó como representaciones de su padre, una figura femenina pálida y borrosa que parecía flotar en el papel, su madre, y escenas de lugares sombríos y apretados que, según Lucía, eran los diferentes hogares donde habían vivido. «Vivíamos en un cuarto muy pequeño», explicó Lucía durante una sesión mientras dibujaba un rectángulo diminuto con 3 figuras apretadas dentro. «Mamá casi siempre estaba acostada. Papá se iba por muchos días y luego volvía oliendo raro y gritando. A veces traía comida, a veces no. A medida que las sesiones avanzaban, emergió una imagen más clara de la vida anterior de Lucía. Su padre, Ramón Mendoza, era un hombre con problemas de alcoholismo y posiblemente otras adicciones. Su madre, Carmen, sufría de una depresión severa que la había dejado prácticamente incapacitada para cuidar de su hija. La familia vivía en condiciones de extrema pobreza, moviéndose constantemente entre habitaciones alquiladas, casas de conocidos y, en los peores momentos, la calle. La condición de Lucía, espina bífida que le causaba parálisis parcial en las piernas, nunca había sido tratada adecuadamente. La vieja silla de ruedas había sido un hallazgo en la basura, no una prescripción médica. Según lo que Lucía podía recordar, nunca había asistido regularmente a la escuela, aunque su madre le había enseñado a leer y escribir durante sus días buenos. Paralelamente a las sesiones de terapia, Mateo se embarcó en la tarea de proporcionar a Lucía la atención médica que nunca había recibido. Consultas con neurólogos, ortopedistas, fisioterapeutas y otros especialistas se convirtieron en parte de su rutina. El diagnóstico fue agridulce. Con el tratamiento adecuado, Lucía podría mejorar significativamente su movilidad, pero los años de negligencia habían causado daños que serían difíciles de revertir completamente. Con fisioterapia intensiva y posiblemente algunas intervenciones quirúrgicas, podría llegar a caminar con ayuda de muletas, explicó el doctor Herrera, el neurólogo pediatra. Pero debemos ser realistas, nunca tendrá movilidad completa. Mateo asintió procesando la información. ¿Cuál es el primer paso? Fortalecer su cuerpo general. Está muy debilitada por la desnutrición crónica. Después, podemos comenzar con fisioterapia específica y evaluar qué intervenciones quirúrgicas
serían más beneficiosas. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Lucía. Desayunos ricos en proteínas preparados por Mercedes, sesiones de fisioterapia 3 veces por semana, ejercicios diarios que Mateo y Tomás convertían en juegos para hacerlos más llevaderos y una dieta meticulosamente planificada para ayudarla a recuperar el peso y la fuerza que necesitaba. Mientras tanto, Patricia Ramírez del ICBF continuaba su investigación sobre la familia de Lucía. Después de casi un mes, finalmente localizó a Ramón Mendoza en un centro de rehabilitación para adictos donde había ingresado voluntariamente 3 días después de abandonar a Lucía. «Quiere verla», informó Patricia a Mateo durante una de sus visitas de seguimiento. «Dice que está arrepentido y que quiere explicarle por qué hizo lo que hizo». Mateo sintió una oleada de rabia que lo sorprendió por su intensidad. ¿Después de abandonarla en la calle en medio de una tormenta? ¿Tiene derecho a pedir algo? Patricia lo miró con comprensión pero firmeza. Legalmente, sigue siendo su padre y está haciendo un esfuerzo por rehabilitarse. No estoy diciendo que debamos entregarle a Lucía, solo que quizás una visita supervisada podría ser beneficiosa para ella, para procesar lo sucedido. Mateo consultó con la doctora Montoya, quien después de considerarlo cuidadosamente, sugirió discutirlo con Lucía. Ella necesita sentir que tiene control sobre estas decisiones. Si no quiere verlo, no debemos forzarla. Si quiere hacerlo, podemos prepararla adecuadamente y asegurarnos de que la visita sea en un entorno seguro y controlado. Cuando Mateo finalmente habló con Lucía sobre la posibilidad de ver a su padre, la reacción de la niña fue visceral. Palideció, comenzó a temblar y negó repetidamente con la cabeza. No quiero, por favor no me obliguen», suplicó, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nadie te va a obligar a nada, Lucía», le aseguró Mateo, abrazándola. «Tú decides, y si no quieres verlo, no lo verás». La decisión quedó clara, y Patricia informó a Ramón que Lucía no estaba preparada para un encuentro. Sin embargo, la situación se complicó cuando, una semana después, Patricia regresó con noticias sobre Carmen, la madre de Lucía. «La hemos localizado en el Hospital Psiquiátrico San Rafael», explicó. «Fue internada por un intento de suicidio poco después de la desaparición de Ramón y Lucía. Está respondiendo bien al tratamiento y los médicos creen que su depresión severa era tratable todo este tiempo, solo que nunca recibió la atención adecuada. Esta vez, la reacción de Lucía fue completamente diferente. «¿Mi mamá está viva? ¿Puedo verla?», preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Después de consultar nuevamente con la doctora Montoya y los médicos de Carmen, se organizó una visita supervisada en el hospital. Mateo acompañaría a Lucía, junto con Patricia y un psicólogo del hospital. El día de la visita, Lucía estaba visiblemente nerviosa. Mercedes le había ayudado a elegir un vestido especial, y Tomás le había prestado su pulsera de la suerte, un regalo de su madre que guardaba como un tesoro. «¿Y si no me reconoce?», preguntó Lucía mientras Mateo conducía hacia el hospital. «O si está enojada conmigo por no estar con ella. Tu mamá ha estado enferma, Lucía», explicó Mateo con suavidad. «Una enfermedad que afecta cómo se siente y piensa. No es culpa tuya ni de ella, y según los médicos está mejorando mucho y tiene muchas ganas de verte». El encuentro fue emotivo y complejo. Carmen Mendoza, una mujer delgada de 30 y pocos años, que parecía mucho mayor debido a las dificultades de su vida, rompió a llorar en cuanto vio a Lucía. Se abrazaron durante largo tiempo, mientras Carmen repetía entre sollozos cuánto la había extrañado y cuánto lamentaba no haber podido cuidarla mejor. «Estaba tan perdida en mi oscuridad que no podía ser la mamá que merecías», explicó Carmen, sosteniendo las manos de Lucía. «Pero los médicos me están ayudando. Me dan medicinas que hacen que la oscuridad no sea tan fuerte. Estoy luchando para mejorar, mi niña». Lucía escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente. No había reproches en sus ojos, solo una comprensión que parecía demasiado madura para sus 9 años. «¿Vas a volver conmigo cuando estés mejor?», preguntó finalmente. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Carmen miró a Patricia, luego a Mateo y finalmente de nuevo a su hija. «Eso es lo que más deseo en el mundo», respondió con honestidad.
pero primero tengo que estar completamente bien para poder cuidarte como mereces. Y mientras tanto, parece que has encontrado personas maravillosas que te quieren. De regreso a casa, Lucía permaneció inusualmente silenciosa. Cuando llegaron, fue directamente a su habitación, diciendo que quería descansar. Mateo respetó su espacio, entendiendo que necesitaba procesar todo lo que había ocurrido. Esa noche, sin embargo, no hubo gritos ni pesadillas. Cuando Mateo fue a revisar a Lucía antes de acostarse, la encontró despierta, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. «Mi mamá me contaba sobre las estrellas», dijo sin apartar la mirada del cielo. «Decía que cada una es un deseo que alguien pidió con todo su corazón». Mateo se sentó junto a ella en silencio, esperando que continuara. «Creo que mi mamá va a mejorar», dijo Lucía después de un momento. «Y creo que yo también estoy mejorando aquí contigo y Tomás y Mercedes». «Definitivamente estás mejorando», confirmó Mateo con una sonrisa. «Los médicos están muy impresionados con tus progresos». Lucía finalmente apartó la mirada de las estrellas y se volvió hacia Mateo. «¿Puedo quedarme aquí mientras mi mamá se mejora, aunque sea mucho tiempo?» El corazón de Mateo se encogió ante la vulnerabilidad en su voz. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, Lucía. Esta es tu casa ahora». La niña sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó sus ojos. «Gracias por encontrarme aquella noche», dijo, repitiendo las palabras que había dicho el primer día. Pero esta vez no había miedo en su voz, solo gratitud. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan solo unas semanas. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de compasión se había convertido en algo mucho más profundo. Lucía ya no era solo una niña que necesitaba ayuda, se había convertido en parte integral de su familia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, con muchas preguntas sin respuesta sobre la custodia permanente y la relación con los padres biológicos de Lucía, Mateo se dio cuenta de que ya había tomado una decisión en su corazón. Haría todo lo posible para que Lucía pudiera quedarse con ellos, no solo como un hogar temporal, sino como su familia permanente. Con ese pensamiento, se durmió más tranquilo de lo que había estado en mucho tiempo, sin saber que los mayores desafíos aún estaban por venir. 3 meses después de aquella noche lluviosa, Lucía había transformado la casa de los Gutiérrez. Su risa llenaba los pasillos y su determinación inspiraba a todos, especialmente a Tomás. 3 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa en que Mateo encontró a Lucía abandonada junto a la iglesia. El cambio en la niña era asombroso. Sus mejillas antes hundidas, ahora mostraban un saludable color rosado. Su cabello negro, que antes caía sin vida sobre sus hombros, ahora lucía brillante y lo llevaba adornado con las coloridas cintas que Mercedes le compraba cada semana como pequeño premio por sus progresos en fisioterapia. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Aquella mirada de animal asustado había sido reemplazada por un brillo de curiosidad y cada vez más frecuentemente por destellos de alegría genuina. Lucía reía ahora, a veces a carcajadas, especialmente cuando Tomás hacía alguna de sus payasadas para entretenerla. La casa misma parecía haber cambiado con la presencia de Lucía. Donde antes reinaba una atmósfera ordenada, pero algo solitaria, ahora había una energía vibrante. El estudio que Mateo había convertido en sala de fisioterapia para Lucía estaba decorado con dibujos coloridos que ella creaba durante sus sesiones de arte-terapia. La nevera estaba cubierta de imanes que sostenían sus trabajos escolares, pues Mateo había contratado a una tutora para ponerla al día académicamente. «Es extraordinariamente inteligente», había comentado la profesora Jimena después de solo 2 semanas de clases. «Tiene lagunas importantes debido a su falta de escolarización formal, pero aprende a una velocidad impresionante. Con el programa adecuado, podría estar al nivel de su grado en 6 meses». Esa mañana de sábado, Mateo observaba desde la terraza cómo Tomás empujaba la silla de ruedas de Lucía por el jardín, mostrándole las nuevas flores que habían brotado. La relación entre los 2 niños se había desarrollado de manera sorprendente. Inicialmente, Mateo había temido que Tomás pudiera sentirse desplazado o celoso por la atención que Lucía requería, pero había ocurrido exactamente lo contrario. Tomás
Había asumido con entusiasmo el papel de hermano mayor protector. Ayudaba a Lucía con sus ejercicios, le leía cuentos antes de dormir y había incluso aprendido a ayudarla con las transferencias desde la silla a la cama o al sofá. Más importante aún, trataba a Lucía con una naturalidad refrescante, sin la incomodidad o la lástima que muchos adultos mostraban ante su discapacidad. «¡Papá!», llamó Tomás, notando a Mateo en la terraza. «Lucía quiere mostrarte algo». Mateo bajó al jardín, curioso. Lucía tenía una sonrisa nerviosa, pero determinada. «La fisioterapeuta me enseñó algo nuevo ayer», explicó, mientras Tomás colocaba las muletas especiales a cada lado de su silla. «Quiero intentarlo contigo». Con un esfuerzo visible pero controlado, Lucía se impulsó hasta ponerse de pie, apoyándose en las muletas. Sus piernas, ahora más fuertes gracias a meses de terapia y una alimentación adecuada, temblaban ligeramente pero la sostenían. Con movimientos cuidadosos pero decididos, dio un paso, luego otro, y finalmente un tercero antes de que Tomás volviera a acercar la silla para que pudiera sentarse. «¡3 pasos!», exclamó Tomás con orgullo, como si él mismo hubiera realizado la hazaña. «Ayer solo fueron 2». Mateo se arrodilló frente a Lucía sin intentar ocultar la emoción en sus ojos. «Eso fue increíble, Lucía. Estoy muy orgulloso de ti». La niña sonrió, exhausta pero radiante. «La doctora dice que si sigo así, pronto podré caminar distancias cortas con las muletas. Tal vez incluso podría ir a una escuela normal el próximo año». La mención de «el próximo año» hizo que Mateo sintiera un nudo en el estómago. Era un recordatorio de las conversaciones pendientes sobre el futuro a largo plazo de Lucía. Carmen, su madre, continuaba progresando en su tratamiento. Las visitas supervisadas se habían vuelto regulares, una vez por semana, y la relación entre madre e hija florecía lentamente, llena de amor, pero también de complicadas emociones. Ramón, el padre de Lucía, seguía en rehabilitación, y según los informes de Patricia mantenía su sobriedad. Había respetado la decisión de Lucía de no verlo, pero enviaba cartas semanales que Patricia entregaba a Mateo. Hasta ahora Lucía había decidido no leerlas, pero permitía que Mateo las guardara para cuando esté lista, como ella decía. La situación legal también estaba evolucionando. El estatus de Mateo como hogar de acogida temporal se había extendido, pero Patricia había sido clara. Eventualmente, el ICBF tendría que tomar una decisión permanente sobre la custodia de Lucía. Si Carmen continuaba mejorando y podía demostrar capacidad para cuidar de su hija, tendría prioridad como madre biológica. «Mateo», la voz de Mercedes interrumpió sus pensamientos. «Teléfono para ti. Es Patricia del ICBF». La llamada fue breve, pero significativa. Patricia quería reunirse con él el lunes para discutir nuevos desarrollos en el caso de Lucía. No dio más detalles, pero su tono dejaba entrever que se trataba de algo importante. Durante todo el fin de semana, Mateo intentó no dejar que la ansiedad por la reunión pendiente arruinara los momentos con los niños. El domingo, llevaron a cabo su ahora tradicional día de película, con palomitas caseras y una maratón de películas de Pixar que siempre hacían llorar a Mateo, para diversión de Tomás y Lucía. «Los adultos también pueden llorar con las películas», se defendía Mateo cada vez mientras los niños intercambiaban miradas cómplices. El lunes llegó demasiado rápido. Mateo dejó a los niños con Mercedes y condujo hasta la oficina del ICBF con un nudo en el estómago. Patricia lo recibió con su habitual eficiencia profesional. Pero había algo diferente en su expresión, una tensión que no auguraba buenas noticias. «Ramón Mendoza ha solicitado formalmente la reunificación familiar», anunció sin preámbulos una vez que estuvieron sentados en su oficina. «Ha completado su programa de rehabilitación, tiene 3 meses de sobriedad certificada, ha conseguido un trabajo estable como asistente en un taller mecánico y está alquilando un apartamento pequeño, pero adecuado». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero Lucía no quiere verlo. Ha sido muy clara al respecto». Patricia asintió, comprensiva pero firme. «Lo sé, y eso se tendrá en cuenta. Pero como padre biológico que está demostrando cambios significativos, tiene derecho a solicitar la reunificación. El juez tendrá que evaluar todos los factores,
incluidos los deseos de Lucía, por supuesto. ¿Y Carmen? ¿Ella también está solicitando la custodia? Carmen está en una posición más complicada. Su tratamiento va bien, pero los médicos estiman que necesitará al menos 6 meses más antes de poder asumir la responsabilidad completa de criar a una niña con necesidades especiales. Por ahora está solicitando visitas más extensas, posiblemente incluyendo que Lucía pase algunos fines de semana con ella cuando los médicos lo consideren apropiado. Mateo procesó la información, intentando mantener la calma. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Habrá una audiencia preliminar en 2 semanas. Mientras tanto, se realizarán evaluaciones adicionales, visitas domiciliarias a Ramón, informes psicológicos actualizados de todos los involucrados, incluyendo a Lucía, y una evaluación de cómo la reunificación podría afectar su progreso médico y educativo. Cuando Mateo regresó a casa, se sentía física y emocionalmente agotado. Mercedes notó inmediatamente su expresión y, con la intuición que la caracterizaba, envió a los niños al jardín para que pudieran hablar en privado. «El padre de Lucía quiere recuperarla», explicó Mateo desplomándose en una silla de la cocina. «Y legalmente tiene posibilidades». Mercedes chasqueó la lengua con desaprobación. Después de abandonarla como si fuera un paquete indeseado, ¿qué clase de sistema permitiría eso? Uno que cree en segundas oportunidades, supongo, respondió Mateo con amargura. El problema es que no sé cómo decírselo a Lucía. Va a estar aterrorizada. Tienes que ser honesto con ella, aconsejó Mercedes poniendo una taza de café frente a él. Esa niña ha vivido demasiadas mentiras y abandonos. Necesita saber que puede confiar en que le dirás la verdad, incluso cuando es difícil. Esa noche, después de que Tomás se fuera a dormir, Mateo se sentó con Lucía en la pequeña sala de estar que habían creado en su habitación. Con palabras cuidadosamente elegidas, le explicó la situación, asegurándole que él haría todo lo posible para proteger sus intereses y que sus sentimientos y deseos serían escuchados por el juez. La reacción de Lucía lo sorprendió. En lugar del miedo o la angustia que esperaba, la niña mostró una calma casi resignada. «Ya sabía que esto podía pasar», dijo simplemente. «Patricia me explicó que era temporal desde el principio». «Lucía», Mateo tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Quiero que sepas que, pase lo que pase en esa audiencia, nunca dejarás de ser parte de esta familia. Encontraremos la manera de seguir siendo parte de tu vida, incluso si las cosas cambian». Lucía asintió, pero sus ojos revelaban una tristeza profunda que contradecía su aparente aceptación. «¿Puedo pedirte algo?», preguntó con voz pequeña. «Lo que sea. ¿Podrías leerme una de las cartas de mi papá? Creo que necesito saber qué dice antes de la audiencia». Mateo asintió y fue a buscar la caja donde guardaba las cartas. Seleccionó la más reciente y, sentándose nuevamente junto a Lucía, comenzó a leer. «Querida Lucía, entiendo por qué no quieres verme. Lo que hice no tiene perdón. Estaba enfermo, no solo de alcoholismo, sino de rabia contra el mundo por todas nuestras dificultades. Pero eso no es excusa para haberte fallado como padre. Cada día de mi recuperación pienso en ti. Los médicos dicen que debo aceptar que quizás nunca me perdones, y lo entiendo, pero también debo intentar ser el padre que mereces, aunque sea tarde. Estoy trabajando duro para crear un hogar donde puedas estar segura y tener todo lo que necesitas. Sé sobre tus progresos con la fisioterapia y estoy muy orgulloso. Siempre supe que eras fuerte y valiente. No te pido que me quieras de nuevo, solo te pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Para ser el padre que debí ser desde el principio, con amor a pesar de todo, papá». Cuando terminó de leer, Mateo observó a Lucía en silencio, respetando su proceso. La niña miraba fijamente sus propias manos, su expresión indescifrable. «¿Crees que ha cambiado de verdad?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Mateo eligió sus palabras con cuidado. «Creo que está intentándolo con todas sus fuerzas. Las adicciones son enfermedades difíciles, Lucía. Hacen que las personas hagan cosas terribles que normalmente no harían. Pero con tratamiento y determinación, las personas pueden cambiar. Pero, ¿y si vuelve a beber? ¿Y si vuelve a ser como antes? Por eso hay procesos como este, para asegurarse de que estés segura pase lo que pase. Y te prometo que, independientemente de lo que decida el juez, yo siempre estaré aquí para ti.
Siempre tendrás un hogar con nosotros. Lucía finalmente levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No quiero irme, confesó. Quiero que mi mamá esté bien, y supongo que quiero que mi papá también esté bien. Pero este es mi hogar ahora. Ustedes son mi familia. Mateo la abrazó, permitiéndose por primera vez reconocer plenamente lo que había estado sintiendo durante semanas. Él también consideraba a Lucía como parte permanente de su familia. No era solo un acto de caridad o un arreglo temporal. En algún momento, sin darse cuenta, había comenzado a quererla como a una hija. Lucharemos por esto juntos, prometió, sabiendo que se avecinaban tiempos difíciles, pero determinado a hacer todo lo posible para mantener unida a su familia recién formada. Esa noche, después de que Lucía finalmente se durmiera, Mateo llamó a su abogado. Era hora de explorar todas las opciones legales disponibles. Si Ramón y Carmen estaban luchando por recuperar a su hija, él lucharía con igual determinación por darle a Lucía la estabilidad y el amor que finalmente había encontrado. La batalla por el futuro de Lucía acababa de comenzar. El día de la audiencia preliminar, la tensión era palpable. Por primera vez, Lucía vería a su padre desde aquella noche lluviosa en que la abandonó junto a la iglesia. El día de la audiencia preliminar amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo en la casa de los Gutiérrez. Mateo apenas había dormido, repasando mentalmente todos los argumentos que su abogado, el doctor Alejandro Vega, presentaría ante el juez. Tomás, percibiendo la gravedad de la situación, a pesar de los intentos de los adultos por protegerlo, estaba inusualmente callado durante el desayuno, observando a Lucía con preocupación apenas disimulada. Lucía misma parecía haberse retraído nuevamente hacia la niña silenciosa y asustada que Mateo había encontrado meses atrás. Vestida con un vestido azul marino que Mercedes había elegido cuidadosamente para la ocasión, mantenía la mirada fija en su plato, moviendo la comida de un lado a otro sin realmente comer. «No tienes que hablar con él si no quieres», le recordó Mateo suavemente mientras la ayudaba a subir al auto. «El juez ha sido informado de tus sentimientos y la doctora Montoya estará allí para apoyarte». Lucía asintió, aferrándose a la pequeña mochila que llevaba consigo. Dentro había guardado algunos tesoros personales, un dibujo que Tomás había hecho para ella, una foto de todos juntos en el jardín y la pulsera de la suerte que Tomás le había prestado para su primer encuentro con su madre y que ahora le había regalado permanentemente. «Son mis amuletos», había explicado a Mercedes esa mañana mientras los empacaba, «para recordar que tengo una familia que me quiere, pase lo que pase hoy». El juzgado de familia era un edificio imponente en el centro de la ciudad. Mateo empujaba la silla de ruedas de Lucía por los amplios pasillos, siguiendo las indicaciones del doctor Vega, quien los esperaba en la entrada. El abogado, un hombre de mediana edad con una reputación excelente en casos de custodia infantil, saludó a Lucía con una sonrisa amable antes de dirigirse a Mateo. «Ramón Mendoza ya está aquí, con su abogado asignado por la Defensoría Pública», informó en voz baja. «Carmen también está presente, aunque técnicamente no es parte de esta audiencia preliminar. El juez Morales es conocido por ser meticuloso y centrado en el bienestar del menor. Es una buena asignación para nosotros». Mateo asintió, intentando controlar sus nervios. En las 2 semanas desde la noticia de la solicitud de Ramón, había trabajado incansablemente con el doctor Vega, reuniendo toda la documentación posible, informes médicos detallando el progreso extraordinario de Lucía bajo su cuidado, evaluaciones psicológicas que subrayaban la importancia de la estabilidad en su vida actual, testimonios de la tutora y los terapeutas sobre su desarrollo académico y físico. Incluso había obtenido una carta de recomendación de Patricia, quien, aunque obligada a mantener la neutralidad profesional, había expresado claramente que el hogar de Mateo proporcionaba un entorno excepcionalmente beneficioso para Lucía. Al entrar en la sala de audiencias, Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. Sentado al otro lado de la sala estaba Ramón Mendoza, casi irreconocible comparado con la descripción que Lucía había dado de él. El hombre que una vez había abandonado a su hija, ahora lucía sobrio y arreglado, con el cabello corto, afeitado,
y vistiendo una camisa limpia y planchada. Junto a él estaba Carmen, visiblemente nerviosa pero también transformada, con un aspecto saludable que contrastaba con la mujer deprimida y ausente que Lucía había descrito. Lucía se tensó visiblemente al ver a su padre. Mateo se arrodilló rápidamente a su lado. ¿Estás bien? Podemos pedir un momento si lo necesitas. La niña negó con la cabeza, su expresión una mezcla de miedo y determinación. Estoy bien, susurró. Quiero terminar con esto. La audiencia comenzó con las formalidades habituales. El juez Morales, un hombre de unos 60 años, con una expresión seria pero amable, explicó el propósito de la reunión: evaluar preliminarmente la solicitud de reunificación familiar presentada por Ramón Mendoza y determinar los siguientes pasos en el proceso. El abogado de Ramón habló primero, presentando evidencia de la rehabilitación de su cliente, certificados del programa de tratamiento completado, pruebas negativas de alcohol y drogas durante 3 meses consecutivos, cartas de recomendación de su consejero de adicciones y su actual empleador, y documentación del apartamento que había alquilado, pequeño pero adecuado para él y Lucía. Mi cliente reconoce plenamente la gravedad de sus acciones pasadas, explicó el abogado. No busca excusarse, sino demostrar que ha hecho cambios fundamentales en su vida, motivado por el deseo sincero de ser el padre que su hija merece. Solicita inicialmente visitas supervisadas para reconstruir su relación con Lucía, con el objetivo eventual de la reunificación completa cuando ella esté preparada. Cuando fue el turno del doctor Vega, el abogado de Mateo presentó metódicamente el caso para mantener a Lucía en su hogar actual. Nadie cuestiona que el señor Mendoza esté haciendo esfuerzos loables para cambiar su vida, comenzó. Sin embargo, debemos considerar primordialmente el bienestar de Lucía. Esta niña, que fue abandonada en condiciones peligrosas, ha encontrado finalmente estabilidad, atención médica adecuada y un entorno familiar amoroso donde está floreciendo. Sus progresos físicos y emocionales han sido extraordinarios precisamente porque, por primera vez en su vida, todas sus necesidades están siendo atendidas de manera consistente. El doctor Vega continuó detallando los avances médicos de Lucía, enfatizando que cualquier interrupción en su tratamiento actual podría comprometer seriamente su progreso. Además, añadió, Lucía ha expresado claramente su deseo de permanecer con el señor Gutiérrez, a quien considera su familia. Si bien reconocemos el derecho del señor Mendoza a mantener una relación con su hija, solicitamos que cualquier contacto sea gradual, completamente supervisado y supeditado a la comodidad y bienestar emocional de Lucía. El juez escuchó atentamente ambas presentaciones, haciendo preguntas ocasionales para clarificar ciertos puntos. Finalmente se dirigió directamente a Lucía. Lucía, dijo con voz amable, entiendo que esta situación debe ser muy difícil para ti. Me gustaría hablar contigo en privado, si te parece bien. Solo estaremos presentes tú, yo y la doctora Montoya. Lucía miró a Mateo, quien asintió alentadoramente. Está bien, respondió, su voz pequeña pero clara. La conversación privada duró casi 20 minutos. Cuando Lucía regresó a la sala, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero su expresión era tranquila. El juez la siguió, retomando su lugar con una expresión pensativa. He escuchado cuidadosamente todos los argumentos presentados hoy, comenzó el juez Morales. También he tenido una conversación muy esclarecedora con Lucía, quien ha demostrado una madurez y claridad impresionantes para su edad. El juez miró directamente a Ramón. Señor Mendoza, reconozco los importantes esfuerzos que ha realizado para cambiar su vida. Sin embargo, debo considerar primordialmente el bienestar de su hija. Lucía ha expresado un miedo significativo hacia usted, basado en experiencias traumáticas pasadas. Este miedo no puede ni debe ser ignorado. Ramón bajó la cabeza, visiblemente afectado, pero sin protestar. Por otro lado, continuó el juez, también reconozco su derecho como padre a intentar reconstruir su relación con su hija, especialmente considerando sus esfuerzos de rehabilitación. El juez se volvió hacia Mateo. Señor Gutiérrez, es evidente que ha proporcionado un hogar excepcional para Lucía, y el vínculo entre ustedes es significativo y beneficioso para ella. Finalmente, el juez anunció su decisión preliminar.
Lucía permanecerá bajo la custodia temporal del señor Gutiérrez por los próximos 3 meses. Durante este periodo se establecerán visitas supervisadas con el señor Mendoza, inicialmente en un entorno terapéutico con la presencia de la doctora Montoya. La frecuencia y duración de estas visitas aumentará gradualmente, siempre que Lucía se sienta cómoda y segura. Adicionalmente, continuó, las visitas con la señora Mendoza continuarán según lo establecido actualmente, con evaluaciones periódicas, para determinar cuándo podrían incluir estancias de fin de semana. En 3 meses, nos reuniremos nuevamente para evaluar el progreso de esta situación y determinar los siguientes pasos, que podrían incluir una audiencia completa de custodia si es necesario. La decisión era un compromiso que no daba la victoria completa a ninguna de las partes, pero que priorizaba la transición gradual y el bienestar emocional de Lucía. Mateo sintió un alivio cauteloso. Tenían 3 meses más garantizados, tiempo para preparar a Lucía y para demostrar aún más fuertemente por qué su hogar era el mejor lugar para ella. Al salir de la sala, Ramón se acercó tímidamente a ellos, manteniendo una distancia respetuosa. «Lucía», dijo con voz ronca por la emoción, «solo quería decirte que entiendo tu miedo. No voy a presionarte. Iremos a tu ritmo, y si en algún momento te sientes incómoda, me lo dices. Lo más importante para mí es que estés bien». Lucía lo miró desde su silla de ruedas, su expresión indescifrable. No respondió verbalmente, pero asintió levemente, un pequeño reconocimiento que pareció significar mucho para Ramón, quien se alejó con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Carmen se acercó después, abrazando a Lucía con ternura. «Estoy tan orgullosa de lo valiente que fuiste hoy», le dijo, «y quiero que sepas que apoyo lo que sea mejor para ti, mi niña. Si eso significa que sigas viviendo con el señor Gutiérrez mientras yo termino mi tratamiento, está bien». De regreso a casa, Lucía permaneció en silencio, procesando todo lo ocurrido. Fue solo cuando llegaron y vieron a Tomás esperando ansiosamente en la puerta que finalmente habló. «¿Puedo quedarme?», fue lo primero que Tomás preguntó sin saludos ni preámbulos. Lucía asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «3 meses seguros», respondió, «y después veremos». Tomás soltó un grito de alegría y abrazó a Lucía con tanta fuerza que Mateo tuvo que recordarle que tuviera cuidado. «Tenemos que celebrar», declaró el niño. «Mercedes hizo tu postre favorito, flan con caramelo». Esa noche, mientras los niños veían una película en la sala, Mateo se retiró a su estudio para hablar por teléfono con el doctor Vega. «Fue el mejor resultado posible dadas las circunstancias», confirmó el abogado. «Pero estos 3 meses serán cruciales, Mateo. Necesitamos prepararnos para la posibilidad de que el juez eventualmente favorezca algún tipo de custodia compartida, especialmente si Ramón continúa demostrando estabilidad y Carmen completa exitosamente su tratamiento». «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Mateo, frotándose los ojos cansados. «Podríamos explorar la posibilidad de una adopción abierta», sugirió el abogado, «donde tú tendrías la custodia legal, pero Ramón y Carmen mantendrían derechos de visita y participación en decisiones importantes. Sería complicado y requeriría que todos los adultos involucrados estén dispuestos a colaborar por el bien de Lucía». Mateo consideró la idea. No era la solución perfecta que había imaginado, donde Lucía simplemente se convertiría oficialmente en su hija, pero quizás era la más realista y, lo más importante, la que mejor serviría a los intereses de Lucía a largo plazo. «Explóralo», decidió finalmente, «y mientras tanto, haremos todo lo posible para que estos 3 meses sean los mejores para Lucía». Cuando colgó el teléfono, Mateo regresó a la sala y se sentó silenciosamente en el sofá junto a los niños. En la pantalla, los protagonistas de la película enfrentaban alguna aventura fantástica, pero la verdadera aventura estaba aquí, en esta familia improvisada que luchaba por mantenerse unida contra viento y marea. Tomás, sin apartar la mirada de la película, extendió su mano y tomó la de Mateo, un gesto silencioso de complicidad y apoyo. Al otro lado, Lucía hizo lo mismo, y así quedaron los 3, conectados en una cadena humana que simbolizaba todo lo que estaban luchando por preservar.
Mateo apretó suavemente las manos de ambos niños, haciendo una promesa silenciosa. Haría todo lo humanamente posible para proteger esta familia que habían formado, este hogar que habían construido juntos. El camino por delante sería difícil, lleno de visitas supervisadas, evaluaciones y audiencias, pero valía la pena luchar por lo que habían encontrado. Porque a veces las familias no se forman por sangre o por ley, sino por el amor que crece en los lugares más inesperados, como una flor que brota entre las grietas del pavimento, desafiando todas las probabilidades para florecer bajo el sol. La primera visita supervisada con Ramón fue tan tensa como todos esperaban. Lucía se aferraba a la mano de la doctora Montoya mientras su padre intentaba torpemente reconstruir un puente hacia su corazón. La sala de terapia del consultorio de la doctora Montoya estaba diseñada para crear un ambiente acogedor y seguro. Paredes en tonos suaves, sillones cómodos y una variedad de juguetes y materiales de arte dispuestos estratégicamente para facilitar la comunicación entre niños y adultos. Pero ese miércoles por la tarde, ni siquiera el entorno más cuidadosamente preparado podía disolver la tensión que flotaba en el aire. Lucía estaba sentada rígidamente en su silla de ruedas, su postura defensiva y su mirada fija en sus propias manos. Frente a ella, Ramón Mendoza se inclinaba ligeramente hacia adelante, sus ojos ansiosos buscando alguna señal de apertura en el rostro de su hija. La doctora Montoya, sentada entre ambos, mantenía una expresión serena y profesional, aunque estaba intensamente atenta a cada matiz de la interacción. «Quizás podrías contarle a Lucía sobre tu trabajo en el taller mecánico», sugirió la doctora, después de varios intentos fallidos de iniciar una conversación natural. Ramón asintió agradecido por la sugerencia. «Arreglamos autos», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. «Mi jefe, don Gustavo, me está enseñando todo. Ayer me dejó reparar solo el motor de un Chevrolet antiguo. Fue difícil, pero lo logré». Hizo una pausa, buscando alguna reacción en Lucía. La niña levantó brevemente la mirada, un destello de curiosidad atravesando sus ojos antes de volver a bajarlos. «Siempre me gustaron los autos», continuó Ramón, alentado por ese mínimo reconocimiento. «Cuando eras muy pequeña, te llevaba a veces conmigo cuando conseguía algún trabajo temporal en talleres. Te sentaba en una caja de herramientas y me mirabas trabajar. Eras muy paciente, nunca llorabas». Esta revelación pareció sorprender a Lucía, quien finalmente habló. «No lo recuerdo». «Eras muy pequeña», respondió Ramón con una sonrisa triste. «Tendrías unos 3 años. Fue antes de que las cosas se pusieran difíciles». La hora transcurrió así, con conversaciones tentativas interrumpidas por largos silencios. Ramón mostró fotos de su pequeño apartamento, incluyendo una habitación que había preparado especialmente para Lucía, con una cama nueva y paredes recién pintadas de color lavanda. «Pregunté en la tienda qué color les gusta a las niñas de tu edad», explicó, «pero podemos cambiarlo si prefieres otro». Lucía no respondió directamente, pero la doctora Montoya notó que observaba las fotos con atención. Al final de la sesión, cuando Ramón se despedía, hizo algo inesperado. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en papel de seda. «Te traje algo», dijo, ofreciéndoselo a Lucía. «No es gran cosa, pero pensé que te gustaría». Con cautela, Lucía tomó el paquete y lo desenvolvió. Dentro había un pequeño colgante de plata con forma de estrella. «Es como las estrellas que tu mamá te enseñaba a mirar», explicó Ramón. «Ella me contó que te hablaba sobre ellas». Por primera vez en toda la sesión, Lucía levantó completamente la mirada, sus ojos encontrándose directamente con los de su padre. «Gracias», dijo simplemente, pero ese pequeño reconocimiento pareció significarlo todo para Ramón. Cuando Mateo llegó a recoger a Lucía, la doctora Montoya lo llevó aparte para una breve conversación mientras Lucía esperaba en la recepción. «Fue difícil, como esperábamos», explicó la psicóloga, «pero hubo pequeños momentos de conexión. Ramón está haciendo un esfuerzo genuino y Lucía, a pesar de su resistencia inicial, mostró cierta apertura hacia el final. Es un comienzo». Mateo asintió, procesando la información con sentimientos encontrados. Por un lado, como padre, se alegraba de cualquier cosa que ayudara a Lucía a sanar sus heridas emocionales. Por otro,
No podía evitar el miedo egoísta de que cada paso hacia la reconciliación con su padre biológico la alejara un poco más de él. ¿Cómo deberíamos manejar esto en casa?, preguntó, siempre práctico. Déjala que hable si quiere hacerlo, pero no la presiones, aconsejó la doctora Montoya. Y recuerda, Mateo, que la capacidad de Lucía para reconstruir una relación con su padre no disminuye en absoluto el vínculo que tiene contigo. El corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor. De camino a casa, Lucía permaneció en silencio, mirando por la ventana del auto con expresión pensativa. Solo cuando estaban llegando a la casa, habló finalmente. «Mi papá me regaló esto», dijo, mostrando el colgante de estrella. «Dijo que es por las estrellas que mamá me enseñaba a mirar». «Es muy bonito», respondió Mateo con sinceridad. «¿Crees que podríamos comprar una cadena para que pueda usarlo?», preguntó Lucía, sorprendiendo a Mateo con la petición. «Por supuesto, podemos ir este fin de semana a buscar una que te guste». Lucía asintió, guardando nuevamente el colgante en su bolsillo. «No odio a mi papá», dijo de repente, como si necesitara aclarar algo. «Solo le tengo miedo, pero hoy no daba tanto miedo, estaba diferente». «Las personas pueden cambiar, Lucía», respondió Mateo cuidadosamente, «especialmente cuando tienen una motivación tan importante como tú». Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Cada miércoles, Lucía tenía una visita supervisada con Ramón, que gradualmente se fueron extendiendo de 1 a 2 horas. Los sábados, visitaba a Carmen en el centro donde recibía tratamiento, estas visitas cada vez más relajadas y naturales. Y el resto del tiempo continuaba su vida con los Gutiérrez, fisioterapia, clases con su tutora, tardes de juegos con Tomás y cenas familiares llenas de conversación y risas. A medida que se acercaba el final del período de 3 meses establecido por el juez, Mateo notó cambios sutiles pero significativos en Lucía. La niña hablaba más abiertamente sobre sus padres, a veces compartiendo recuerdos positivos que iban emergiendo, canciones que su madre le cantaba, ocasiones en que su padre la llevaba a un parque cercano a su antiguo hogar. Era como si, al sentirse segura en su presente, pudiera finalmente permitirse explorar su pasado sin que el miedo la paralizara. También había progresos físicos notables. La fisioterapia intensiva estaba dando resultados. Lucía ahora podía caminar distancias cortas con sus muletas, y los médicos hablaban de una posible cirugía que podría mejorar significativamente su movilidad a largo plazo. «Es una candidata ideal para el procedimiento», explicó el doctor Herrera durante una consulta. «Su condición general ha mejorado enormemente y su determinación es extraordinaria. Con la cirugía y rehabilitación adecuada, podría eventualmente necesitar solo un bastón para distancias largas». La noticia era emocionante, pero también planteaba preguntas complicadas sobre el futuro. La cirugía requeriría meses de recuperación y rehabilitación. ¿Quién estaría a cargo de ese proceso? ¿Dónde viviría Lucía durante ese tiempo crucial? Estas preguntas pesaban sobre Mateo mientras se preparaban para la segunda audiencia con el juez Morales. El doctor Vega había estado trabajando en la propuesta de adopción abierta, pero todo dependería de la disposición de Ramón y Carmen para aceptar tal arreglo. La noche antes de la audiencia, después de que Lucía se fuera a dormir, Tomás se acercó a Mateo con una expresión inusualmente seria para un niño de 12 años. «Papá, ¿se va a ir Lucía mañana?», preguntó directamente. Mateo suspiró, sentándose en el borde de la cama de su hijo. «No lo sé, Tomás. El juez tomará una decisión sobre dónde debe vivir Lucía a largo plazo. Pero ella quiere quedarse con nosotros», insistió Tomás, su voz mezclando confusión e indignación. «Y nosotros queremos que se quede». «¿Por qué tiene que ser complicado?». «Porque sus padres biológicos también la quieren», explicó Mateo pacientemente, «y están trabajando duro para demostrar que pueden cuidarla bien». «Pero nosotros somos su familia ahora», protestó Tomás, lágrimas formándose en sus ojos. «Tú siempre dices que familia no es solo sangre, es amor y cuidado. Nosotros la amamos y la cuidamos». Mateo abrazó a su hijo, conmovido por su pasión y sabiduría. «Tienes toda la razón, hijo, y eso es exactamente lo que voy a decirle al juez mañana. Voy a luchar con todas mis fuerzas para que Lucía pueda quedarse con nosotros, de una forma u otra». «¿De una forma u otra?», repitió Tomás, frunciendo el ceño.
Quizás tengamos que compartirla un poco, explicó Mateo. Tal vez pase algunos fines de semana con su mamá o su papá, pero nuestro hogar seguiría siendo su hogar principal. Tomás pareció considerar esto seriamente antes de asentir. Supongo que eso estaría bien, mientras sepa que siempre puede volver con nosotros. La mañana de la audiencia, toda la familia se preparó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Mercedes había preparado el desayuno favorito de Lucía, panqueques con fruta fresca, pero la niña apenas pudo comer, su estómago apretado por los nervios. «Todo va a estar bien», le aseguró Mateo mientras la ayudaba a ponerse el vestido que habían elegido juntos para la ocasión. «Pase lo que pase hoy, nunca perderás a esta familia, Lucía. Siempre estaremos aquí para ti». Lucía lo miró con esos ojos grandes y expresivos que ahora podían mostrar toda la gama de emociones, no solo miedo. «Lo sé», respondió simplemente, y en esas dos palabras había una confianza que conmovió profundamente a Mateo. En el juzgado, la atmósfera era diferente a la primera audiencia. Había menos tensión y más de una sensación compartida de estar buscando genuinamente la mejor solución para Lucía. Ramón y Carmen saludaron a Lucía con afecto, pero respeto por su espacio, y la niña respondió con una pequeña sonrisa que hubiera sido impensable 3 meses atrás. El juez Morales comenzó la sesión revisando los informes de progreso, las visitas supervisadas con Ramón, que ahora incluían actividades fuera del consultorio, las visitas con Carmen, que recientemente había comenzado a incluir una noche de fin de semana en la instalación residencial donde se trataba, los avances médicos y educativos de Lucía y las evaluaciones psicológicas actualizadas de todos los involucrados. «He revisado cuidadosamente toda la documentación», declaró el juez, «y estoy impresionado por el compromiso que todos los adultos en esta sala han demostrado con el bienestar de Lucía. Señor Mendoza, su progreso en recuperación y estabilidad es notable. Señora Mendoza, sus médicos reportan avances significativos en su tratamiento. Y señor Gutiérrez, la dedicación con la que ha cuidado de Lucía es ejemplar». El juez hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. «También he leído con atención la evaluación de la doctora Montoya sobre tus sentimientos, Lucía. Y he notado que aunque ahora te sientes más cómoda con tus padres biológicos, sigues expresando un fuerte deseo de permanecer en tu hogar actual con el señor Gutiérrez y su familia». Lucía asintió, apretando la mano de Mateo. «Entiendo que los abogados han estado discutiendo una posible solución alternativa», continuó el juez, mirando al doctor Vega. El abogado de Mateo se puso de pie. «Así es, su señoría. Proponemos un arreglo de adopción abierta, donde el señor Gutiérrez obtendría la custodia legal de Lucía, convirtiéndose en su padre adoptivo, mientras que el señor y la señora Mendoza mantendrían derechos de visita regulares y participación en decisiones importantes sobre su bienestar. Este arreglo proporcionaría la estabilidad que Lucía necesita, especialmente considerando su próxima cirugía y rehabilitación, mientras reconoce y honra sus vínculos biológicos». El juez se volvió hacia los abogados de Ramón y Carmen. «¿Cuál es la posición de sus clientes respecto a esta propuesta?». Para sorpresa de Mateo, fue Carmen quien pidió permiso para hablar directamente. «Su señoría», comenzó con voz clara, aunque emocionada, «Ramón y yo hemos hablado mucho sobre esto. Amamos a nuestra hija más que a nada en el mundo, y precisamente porque la amamos, reconocemos que el señor Gutiérrez ha sido una bendición en su vida. Ha hecho por Lucía lo que nosotros no pudimos hacer durante años debido a nuestras propias luchas». Carmen miró directamente a Mateo. «Nunca podremos agradecerle lo suficiente por salvar a nuestra hija aquella noche y por darle un hogar donde ha podido sanar y crecer. No queremos interrumpir eso». Ramón asintió añadiendo con voz ronca: «Estamos de acuerdo con la adopción abierta. Queremos ser parte de la vida de Lucía, pero reconocemos que su hogar está con los Gutiérrez ahora. Solo pedimos que nos permitan seguir reconstruyendo nuestra relación con ella». Un silencio asombrado llenó la sala. El juez Morales, visiblemente impresionado por esta muestra de amor desinteresado, asintió lentamente. «En mis 30 años en el Tribunal de Familia», dijo, «raramente he visto adultos capaces de poner tan claramente las necesidades de un niño por encima de sus propios deseos. Esta es una decisión admirable y valiente». Volviéndose hacia Lucía,
El juez sonrió. Parece que todos los adultos en tu vida están de acuerdo en lo que es mejor para ti, Lucía. Eres una niña muy afortunada de tener tantas personas que te aman tanto. La audiencia concluyó con el juez aprobando preliminarmente el acuerdo de adopción abierta, sujeto a un periodo de prueba de 6 meses con el arreglo actual de visitas, tras el cual se finalizaría legalmente si todo seguía funcionando bien. Al salir del juzgado, Lucía estaba inusualmente silenciosa, procesando todo lo ocurrido. Fue solo cuando llegaron al auto que finalmente habló. ¿Esto significa que puedo quedarme contigo para siempre?, preguntó, mirando a Mateo con una mezcla de esperanza y cautela, como si temiera haber malinterpretado lo sucedido. Sí, Lucía, respondió Mateo arrodillándose para estar a su nivel. Significa que legalmente serás mi hija y nuestra casa será oficialmente tu hogar permanente. También significa que seguirás viendo a tu mamá y a tu papá regularmente, y ellos seguirán siendo parte importante de tu vida, como una familia extra grande, comentó Lucía, procesando la idea. Exactamente, sonrió Mateo. Una familia extra grande con muchas personas que te quieren. Lucía asintió lentamente y luego, para sorpresa de Mateo, extendió los brazos para abrazarlo con fuerza. Gracias por encontrarme aquella noche, susurró, las mismas palabras que había dicho tantas veces, pero ahora cargadas con la certeza de un futuro compartido. De regreso a casa, donde Mercedes y Tomás esperaban ansiosamente las noticias, Mateo observó a Lucía en el asiento trasero. La niña asustada y desconfiada que había encontrado bajo la lluvia hacía 6 meses se había transformado en una persona completamente diferente. Una niña que sonreía, que confiaba, que se atrevía a soñar con el futuro. Y mientras conducía hacia el lugar que ahora era hogar para ambos, Mateo pensó en lo extraño y maravilloso que era el destino. Cómo una decisión impulsiva en una noche lluviosa había cambiado el curso de tantas vidas. Cómo a veces las familias se forman en los momentos y lugares más inesperados, y cómo a veces encontramos exactamente lo que necesitamos precisamente cuando no estábamos buscando nada en absoluto.